Muy queridos hijos, en la primera lectura hemos escuchado una parte del cierre de la historia de José. La historia de José está dentro del Génesis con una enseñanza muy especial de que Dios sabe escribir recto sobre las líneas torcidas que somos los hombres. Recuerda más o menos la historia de José. José es de los pequeños, de los hijos de Jacob. Él tiene unos sueños, interpreta. Los hermanos le tienen envidia. Como le tenían envidia, algunos pensaban quitárselo de medio simplemente matándolo y llegar con el cuento donde el papá, que vino el lobo, vino el tigre, se lo comió y no lo pudimos salvar. Otro intervino y le dijo: hombre, no lo matemos, vendámoslo como esclavo y así nos deshacemos de él. Llegaron con el cuento de que había sido una fiera que lo había matado y José se fue como esclavo, pasó un montón de cosas, pero como Dios siempre escribe recto sobre las líneas torcidas que somos los hombres, y cuando uno intenta ir siendo fiel al Señor, Él sabe lo que hace. José llega incluso a ser, escuchábamos la expresión en esta lectura, como un segundo faraón, no solo para Egipto, sino para los pueblos de alrededor. Y le había puesto el faraón a cuidar lo más delicado de cualquier gobierno, de cualquier institución, que es la parte de la finanza. E incluso el plan de hacer graneros para guardar mientras hay buenas cosechas, para poder satisfacer cuando vienen las vacas flacas. Son de este relato las vacas gordas y las vacas flacas, pues lo pone en práctica aquí con los hermanos. Hay un montón de enseñanzas que nosotros tendríamos que tener, entre ellos el prever el futuro, el ahorrar, pero sobre todo que Dios escribe recto sobre las líneas torcidas que somos los hombres. José jamás soñó llegar a ser la mano derecha de Faraón, jamás soñó con llegar a tener tal poder, y lo tuvo, y más fuerte del que nos imaginamos. Con los hermanos los hace sufrir un poco antes de cerrar el relato, y al fin en este pasaje se da a conocer, pregunta por el papá y al fin va a ser el encuentro. Este relato se escribe cuando aún no hay ni siquiera sospecha de una resurrección. Fue lo primero que sospechó Israel. Los muy buenos resucitaban para el premio y los muy malos resucitaban para el castigo, hasta que vino Jesús y nos dijo que la resurrección era para todos. Los que nos habíamos preocupados por irnos portando bien, pues nuestro fin es el cielo. Los que se obcecaron por portarse mal y no aceptar la salvación, pues el infierno. No para que nadie se asuste, pero saber que el que la hace la paga. Primera lectura. Hay un montón de cosas que podríamos sacar de la historia de José para aplicarla a nuestra vida. Digo, lo principal es que Dios escribe recto sobre las líneas torcidas que somos los hombres, y este Dios en el que nosotros creemos interviene en nuestra historia, en la nuestra, aunque no se lo pidamos y aunque no tengamos conciencia que lo puede hacer. Que eso supone más de las cosas que se imaginan, pero no las vamos a tocar el día de hoy. En el Evangelio de hoy, bellísimo, es uno de los envíos que hace el Señor, el primer envío. En la iglesia de Dios nadie puede presumir que Él no es enviado.
todos somos enviados, lo cual supone que hay una autoridad sobre nosotros que nos envía, nos habilita para el mandado que vamos a hacer y que desde luego tenemos que darle cuenta a Él, además de hacer exactamente aquello que nos mandaron a hacer. Y esto, que a algunos les puede parecer que ya del séptimo cielo, del sexto cielo, a duras penas es, me perdona que lo diga así, lo característico de los demonios. El diablo no hace nada sin permiso, para todo pide permiso, hace exactamente aquello que le autorizaron y regresa a dar cuenta de lo que ha hecho. Y no porque sea bueno, es el diablo, pero sí es un buen diablo. ¿Cuántos problemas se quitarían en la iglesia de Dios si todos los cristianos, antes de meter las extremis como lo hacemos, pidiéramos permiso, cumpliéramos aquello para lo que nos dieron permiso y regresáramos sintiéndonos necesitados de dar cuenta de aquello que hemos hecho? Con esto, que vuelvo a decir, no es propio de los santos, lo compartimos con el demonio, con los diablos. Si por lo menos fuéramos regulares diablos, todos los cambios que tenemos que hacer en la iglesia y toda nuestra conversión sería más fácil. ¿Cuántos se molestan si se les dice que tienen que pedir permiso? ¿Cuántos se molestan cuando les dicen qué es lo que tienen que hacer? ¿Y cuántos se molestan si uno les dice que tienen que dar cuenta? Hasta se sienten algunos indignados. En la iglesia de Dios nadie se manda a sí mismo. Y el que presume de mandarse a sí mismo ni siquiera sabe lo que es cristianismo. Padre, ¿qué está diciendo? Si el propio Jesucristo es enviado por el Padre y vino a cumplir la voluntad del Padre. La expresión que pone la carta a los hebreos al entrar Jesús al mundo es: he aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Y al final de la vida terrena de Jesús, la expresión es: todo lo he cumplido, todo está consumado, todo. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice Pablo. Digo, si todos, pequeños y grandes, en la iglesia de Dios aprendiéramos a pedir primero permiso y no fuéramos a trampear con el permiso que pedimos, porque algunos piden permiso para tomar la mano y se llevan el codo, el hombro y a toda la persona, para engañar a la autoridad. Y a algunos, si les dan permiso para 3 cuadras, se les ocurre que es toda la nación. ¿Desde cuándo? Y se indignan, digo, si se les recuerda que tienen que dar cuenta de lo que hicieron. Padre, ¿qué está diciendo? Aquello que decimos, como lo decimos en griego y en latín, suena hasta bonito: la iglesia es misionera y yo soy misionero. Significa que yo soy mandado. No me mando a mí, me mandaron. Luego alguien tiene que haberme mandado. Y el que me manda tiene que ser más que yo, mi superior. Y si me mandó para hacer algo que tengo que realizarlo, y me repito, y tengo que regresar a dar cuenta de lo que hice. Veamos en el texto
cómo esto es central en la vida de la iglesia, si no ni siquiera seríamos iglesia. El Señor Jesús envía y envía a los 12. No envía a todos los discípulos, envía a los 12. Y les dice a qué lo envía: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder que les dio Jesús, ejérzanlo pues gratuitamente. Cuando no está la gratuidad, de alguna forma se contamina la misión de la iglesia. Y qué peligro para la iglesia es buscar hacer centavos. Qué peligro para nosotros, sacerdotes, religiosas, el buscar hacer centavos. Padre, en este mundo, si en este mundo y en el mundo que vivía Jesús es necesario el dinero, claro que sí. Y la primitiva comunidad, la comunidad de los apóstoles, llevaba su economía y tenía su contabilidad, y había un ecónomo que llevaba la bolsa, Judas Iscariote, sí. No es que hayan salido Jesús y los apóstoles a la buena de Dios sin prever lo necesario para. Y el que piense que fue así está equivocado. Y tenemos más que testimonio que hay un gran apoyo logístico que mantiene las correrías apostólicas de Jesús y de los 12. Sí, el dinero es necesario, sí es necesario, pero un instrumento nunca es un fin. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar los sueldos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero instrumental no es la finalidad. De hecho, la iglesia solo tiene 4 razones que justifiquen que pueda tener un bien. Y si algo fallara a estos 4 razones, sería ilegal, ilícita, pecaminosa ese bien. El primero es el desarrollo de la misión de la iglesia. El segundo es la dignidad del culto. El tercero, el sostenimiento de los sacerdotes y la formación de los seminaristas. Y el cuarto es la ayuda a los pobres. Si hubiera algún bien de iglesia, sea de la diócesis, sea de una familia religiosa que no tuviera esta finalidad, sería pecaminoso. Lo dice el derecho canónico. Padre, entonces uno tiene que ir, no, al contrario, uno tiene que hacer toda la contabilidad y llevar preciosamente la administración de las cosas. Padre, ¿qué cosas tenemos que administrar? Comenzando con la propia vida. No somos dueños de nuestra propia existencia, somos administradores. Mi vida no es mía, es la vida de Dios la que me dio, que la tengo que administrar para Él, por lo tanto no puedo hacer lo que me ronque la gana. Tengo que administrar, además de mi propia existencia,
todos los regalos, todos los dones que el Señor me ha dado, los naturales y los sobrenaturales. Y si tengo que administrar incluso lo que es inherente a mi propia persona, cuánto más aquello que digo que es mío. En realidad me engaño cuando digo que es mío. Tendría que reconocer que es del Señor y solo me toca administrarlo para hacer el bien en el mundo. ¿Cuántos dolores de cabeza y cuántas mandangas nos quitaríamos si aceptáramos esta realidad? Padre, si no es mío, voy a hacer con él lo que me dé la gana. No, ni mucho menos. Respondes con tu vida por esa administración. Y no estoy exagerando. Respondes con tu vida eterna por esa administración. Porque de una buena administración de lo que el Señor te dio, vas a merecer el cielo o el infierno. Si quieren, redúzcanlo a otra cosa, pero si lo reducen, se engañan a ustedes y dejan sin efecto la palabra de Dios. Padre, ¿hasta qué punto? Si ni siquiera nuestra existencia es nuestra, ¿hasta qué punto va a ser? ¿Qué más nos dice el Señor? Curen los males que encuentran. Y no es hacerle competencia desleal a los médicos. Pero ¿cuántos males hay en el mundo que no son ni de los médicos ni de los psicólogos? Los males espirituales. De nuevo insistimos en la gratuidad. Después el Señor les dice que no vayan a cualquier parte, que solo vayan a las ovejas perdidas de Israel. Exclusivamente en este primer mandato. Después les va a dar otras indicaciones para este primer mandato. Y al final tienen que anunciar que está cerca de ustedes el reino de Dios. Que no es conviértete, hermano, que el fin del mundo ya viene. Está cerca de ustedes el reino de Dios porque estos apóstoles fueron mandados a los lugares donde Jesús iba a ir. Y Jesús inaugura aquí, en la tierra, el reino de Dios. Padre, ¿y entonces eso qué supone? Supone que el reino de Dios no es para cuando nos muramos. El reino de Dios es aquí. Y vivir el reino de Dios es vivir de una forma especial. Repetiríamos el Padre Nuestro, donde el que manda es Dios y nosotros somos los que obedecemos. Padre, y no supone otra cosa más el reino de Dios. En esencia no. En esencia Dios es el que manda, nosotros obedecemos. Que sea una obediencia activa es otra cosa. Pero en esto consiste el reino de Dios. Y cuando cantamos tan alegremente, tú reinarás, reina y ahora, después le decimos, pero no te metas en mi vida privada, no te metas en mis sentimientos, no te metas ni en mi falencia ni en mi matrimonio, no te metas con mis opciones políticas partidarias, no te metas en la economía, no te metas. ¿Y a dónde va a reinar Dios? Si le cerramos todo y todavía nos quejamos de que no se hace sentir. Lo repito, por una parte le decimos que reine ya ahora, que esta patria es de Él, y después le cerramos todo. Le cerramos las fiestas porque fiesta es fiesta, ¿y a quién se le ocurre?
Le cerramos la parte sentimental porque le cerramos la parte político-partidaria, le cerramos la parte económica, le cerramos la parte... ¿Y en dónde va a reinar? Todavía no nos damos cuenta que tenemos un pavor de que se haga la luz sobre nuestra oscuridad. Aún nos da miedo que sea la palabra de Dios la que brille sobre las palabras de los hombres. Queridos hijos, de todo esto nos tenemos que convertir. Y como seguramente tenemos una infección de tipo doctrinal, la receta para quitarse esa infección es el estudio profundo de la doctrina del catecismo. Por eso el Papa nos pidió este año, Año Santo de la Fe, el estudio del catecismo. El Papa en su encíclica, bellísima encíclica, que hay que leerla, hay que estudiarla, hay que rezarla, hay que rumiarla, nos hace ver, entre otras cosas, cómo nuestro mundo anda perdido porque ha aceptado otros criterios de verdad y niega la existencia de verdades que saltan hasta la vida eterna. La invitación de hoy, queridos hijos, es a la conversión. Dejarse encontrar por el Señor. Quiero terminar con palabras de... Entre unos días ya vamos a poder decir de San Juan Pablo II. No tengan miedo de abrir de par en parte su existencia, la de su casa, la de su trabajo, la de a Dios que nos salva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.